2 o 3 exposiciones para la siguiente semana. Dos ¿Sí? o tres, ¿qué maestro? Exposiciones. ¿Sí Ah, ok. sí? Yo quiero Entonces, una, por favor. sí, que sean en parejas, por favor, para así que vayan, haya más participación. Sí. Ah, ok. Yo me pido una. Gracias. Ok. Entonces, ahorita que vayamos ahí ya. Vale. Estaría Sí. en Déjenme comparto, va a ser rápido esto. Ok, entonces estábamos viendo o nos quedamos o me quedé con ustedes en la transformación de trabajo en calor y viceversa, ¿verdad? Entonces voy a llegar hasta lo que estábamos. Eh, bueno, aquí me quedé en lo último que estuvimos viendo fue en los diferentes motores. Obviamente estoy hablando de motores térmicos, ¿verdad? No estoy hablando de motores eléctricos que son, esos los estamos viendo, pero en teoría electromagnética. Entonces, un motor térmico, pues nada más recordamos que es una máquina de transformar el calor en trabajo mediante la repetición indefinida de un ciclo, ¿verdad? Y estos motores pues se dividen en dos tipos, que son los motores de combustión interna y los motores de combustión externa. Entonces, a ver, espérenme tantito. Así. La única diferencia entre estos dos tipos de motores pues es que la combustión se lleva dentro o fuera del motor, ¿verdad? Y la combustión pues nosotros sabemos que es una reacción química por la cual se quema un combustible o una sustancia. Entonces, los ejemplos que tenemos en combustión interna, pues son el motor de gasolina y el motor de diésel, son dos ejemplos. De combustión externa, pues está el motor de Stirling o motor de Stirling y la máquina de vapor. Entonces, pues ahí el funcionamiento de ellos es prácticamente el mismo. El funcionamiento trata de que un gas o una mezcla de gases contenidos en un cilindro experimenta un ciclo y pues obligan al pistón, a un pistón a comunicar a un eje un movimiento de rotación venciendo una fuerza. Entonces, ese sería el funcionamiento en general de los motores, ¿sí? Y vamos a comenzar a analizar el motor de Stirling, que es lo que vamos a, con lo que vamos a seguir. Entonces, este motor pues fue diseñado y patentado en 1816 por Robert Stirling, ¿sí? Su funcionamiento pues es un motor de aire caliente, el gas con el que trabaja es aire, de aire caliente que convierte, a ver, es que no veo, déjenme ver, que convierte en trabajo parte de la energía liberada al quemar un combustible. Y el ciclo mediante el cual trabaja este motor es el ciclo de Stirling y aquí, por ejemplo, estoy presentando un ciclo de Stirling idealizado, ¿sí? ¿Por qué digo idealizado? Porque aquí no se está considerando ninguna, ¿cómo se diría? Disipación, por ejemplo, de calor, ¿verdad? Es decir, se considera ideal cuando nosotros decimos, bueno, pues ahí donde está el pistón en el cilindro, pues no hay rozamiento y no hay nada de eso. Entonces aquí lo muestro y este ciclo cumple con las cosas que nosotros estábamos hablando. Si ustedes recuerdan, yo les decía que para convertir calor en trabajo nosotros deseábamos dos cosas. Una era que el sistema no cambiara de estado, ¿verdad? Es decir, que el mismo sistema que yo tengo al inicio lo tenga al final. Y también pedíamos que ese fenómeno que nosotros necesitábamos, pues se repitiera indefinidamente. Entonces, por eso se lleva a cabo el uso de ciclos. ¿Por qué? Porque si el motor parte del punto 1, el punto 1 es un estado termodinámico, ¿verdad? Del sistema. El punto 2 es otro, el punto 3 es otro y el punto 4 es otro. Entonces, si ustedes se fijan, esto representa un ciclo que lleva a un sistema de un estado 1, que aquí las coordenadas termodinámicas pues son una presión y un volumen 1, ¿verdad? Y luego se expande
¿Por qué se expande? Porque el volumen 2 es más grande que el volumen uno. Se expande a través de esta línea hasta un punto 2 que tiene coordenadas volumen 2, presión 2, ¿sí? Y esta línea roja me dice que es una isoterma. Entonces, esta isoterma significa que todos los estados que estén sobre ella se mantienen a temperatura constante. Entonces, la temperatura sobre todos estos estados es TA. Y luego de 2 a 3 el proceso tiene un mismo volumen, entonces es un proceso isocórico, es decir, se mantiene el volumen constante, pero hay un cambio de temperatura de TA a TB, es decir, que se pasa de una isoterma a otra isoterma, ¿sí? Y luego de 3 a 4, pues es otro cambio de estado, pero ahora se comprime porque el volumen 1 es menor que el volumen 2, entonces es una compresión isotérmica, ¿verdad? Y de 4 a 1 vuelve a hacer este proceso para regresar a las condiciones iniciales o al estado inicial del sistema, que es el punto que nosotros queríamos. Entonces, de 4 a 1 igual es un proceso isocórico donde cambia la temperatura de TB a TA. Entonces, este motor tiene este ciclo que que puede ser recorrido indefinidamente, ¿verdad? Entonces siempre va a ir de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y a 1 y luego de nuevo, etcétera. Ahora, aquí entra calor. En el proceso de 1 a 2 hay una entrada de calor que sería el QH. Entonces, para los que toman nota, aquí es QH, que sería el calor absorbido. Y en el proceso de 3 a 4 hay un calor cedido, que sería Q sub C. Entonces aquí este es Q sub C. Y siempre que nosotros estemos trabajando con ciclos, cuando entre algo, pues va a ser el calor absorbido y cuando salga, pues va a ser el calor cedido. El mismo diagramito lo dice. Entonces aquí nada más nos dice que la temperatura A es mayor que la temperatura B, ¿sí? Es decir, en esta isoterma la temperatura es más grande que en la que esté abajo. Entonces, siempre que las isotermas estén más arriba, pues las temperaturas van a ser más grandes que las que estén por abajo de ellas. Y aquí, pues aquí menciono los 4 procesos que ya se los describí. Es la expansión isotérmica, durante la cual se absorbe calor a una temperatura A, que es de 1 a 2. Proceso isocórico en el que cambia la temperatura de TA a TB. Y luego compresión isotérmica, que es de 3 a 4. Y finalmente el proceso isocórico en el que cambia la temperatura de 4 a 1. ¿Sí? Entonces, en este proceso, pues ya se cumple, el uso de los ciclos nos ayuda a cumplir las cosas que nosotros necesitábamos, que el proceso se lleve a cabo indefinidamente y que el sistema no tenga un cambio de estado, es decir, que siempre pueda regresar yo al sistema a sus condiciones iniciales. Entonces, dice idealizado precisamente porque tal vez sí hay un pequeño cambiecito en el sistema, pero para el análisis teórico, pues lo consideramos así. Ya en la práctica, se consideran los otros aspectos y a lo mejor las eficiencias cambian un poquito, pero tampoco cambian demasiado, ¿eh? Bueno, este sería el motor de Stirling a grandes rasgos. Y luego tenemos la máquina de vapor. Entonces, la máquina de vapor, pues la primera fue creada por Herón de Alejandría. Su funcionamiento, pues funciona por cambios de presión y volumen de una masa pequeña más de agua que se transporta de una caldera hasta la cámara de expansión. Entonces aquí su nombre lo dice, el gas que utiliza pues es vapor de agua, ¿verdad? El ciclo por el cual trabaja la máquina de vapor se llama ciclo Rankine. Entonces aquí son igual 4 procesos que en el libro y para quienes lo expongan, ahorita voy a decir las primeras exposiciones, van a lo van a explicar detalladamente, porque aquí en la parte, si ustedes se fijan aquí en la imagen, este eje es volumen y el eje vertical es presión, ¿eh? Aquí es presión. Entonces, aquí los procesos no están etiquetados, pero aquí va el 1 en esta esquinita y luego aquí va el 2 y luego el 3, el 4 y el 5. Bueno, el 1 de nuevo, ¿verdad? Entonces, del 1 al 2 hay como 2 o 3 procesos intermedios que son más detallados. Yo aquí lo puse en general porque es una de las presentaciones que voy a pedir.
¿sí? Entonces aquí en las esquinas nada más hay que ponerle de 1 a 2 y va en este sentido, va la flecha aquí, 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 aquí y de nuevo al punto este. Entonces, del punto 1 al punto 2, que son estos dos, que aquí digo evaporación, se hace una eh, compresión adiabática hasta la presión de la caldera, pero es una compresión sobre el agua, ¿sí? Por eso aquí lo menciona como evaporación. Entonces, en el proceso de 1 a 2 permítanme que se vaya a cargar. Ok, entonces en el proceso de 1 a 2 es una evaporación, ¿sí? Y se mantiene a presión constante, ¿verdad? En este proceso, fíjense, la presión tiene el mismo valor de aquí hasta acá, es un proceso isobárico. Entonces, de aquí a acá, donde dice expansión, que sería de 2 a 3, ¿sí? Se expande el gas desde un volumen 2 hasta un volumen 3, ¿sí? Después de la expansión se hace una condensación, igual es un proceso a presión constante. Aquí la presión es constante. Entonces va desde un volumen 3 hasta un volumen 1, es decir, se comprime, ¿verdad? Y finalmente, de 4 a 1, que sería de este punto donde dice bombeo, pues es un proceso a volumen constante, es decir, es un proceso isocórico e isotérmico, y aquí el agua se transforma en agua saturada, ¿sí? Entonces, este proceso se lleva a cabo igual una y otra vez, el ciclo de Rankine, y es la máquina de vapor, pues funciona a través de este ciclo. Y luego, estos son los dos ejemplos de motores, de ejemplos de motores de combustión externa, ¿verdad? Son dos ejemplos clásicos. Y luego tenemos los motores de combustión interna y nosotros vamos a analizar eh, estos tipos de motores y sobre todo su ciclo. El ciclo en el cual ellos trabajan se llama ciclo de Otto, y este ciclo de Otto pues tiene como seis procesos, ¿sí? Entonces tiene dos procesos adiabáticos, dos procesos isocóricos. Miren aquí, este proceso nos señala de aquí a aquí es adiabático y de A a B también es adiabático. ¿Qué significa que los procesos son adiabáticos? Que ahí no hay calor, ¿verdad? Acuérdense de eso. Q es igual a 0 para los procesos adiabáticos. Y los procesos de B a C y de D a A, pues son dos procesos isocóricos, es decir, a volumen constante. Y aquí tenemos pues una expansión y también una compresión, ¿sí? Entonces, este ciclo de Otto es el usado para los motores de combustión interna, y también este es el ciclo de Otto idealizado, ¿sí? Entonces, aquí es donde ya terminé con la presentación. Voy a dejar de compartir y déjenme ver si me permite compartir la pizarra. Entonces, hasta aquí podemos decir que hay dos exposiciones eh, en termo para explicar. La primera sería el funcionamiento, no del ciclo de Stirling, más bien el funcionamiento del motor, ¿sí? O sea, sí pueden hablar algo del ciclo, pero es más como que el motor, hablar sobre eh, los focos térmicos que se utilizan ahí. Esa sería una. Y la otra sería la de la máquina de vapor, igual, el funcionamiento específico de una máquina de vapor y sus aplicaciones en la industria. Igual para el motor de Stirling, o sea, el funcionamiento. Y, Yo quisiera el de la máquina de vapor, maestra. ok, perfecto. ¿Tú Yo quisiera solo? la primera que mencionó, maestra, con mi compañero
Miguel Eliberto. Perfecto. Entonces, Roberto sería Motor de Stirling. el motor de Stirling, Motor Stirling. que es Sí. funcionamiento y aplicaciones en la industria, ¿sí? Y Si Luis hay Olivares. actuales o no sé. Y Luis, igual para la máquina de vapor. Sí, ahí me falta mi pareja, pero creo que ya la tengo. Nada más ahorita le ¿Te paso el falta nombre. tu qué? La pareja para exponer, pero ahorita le paso el nombre. Ah, ok, perfecto. Serían esas dos. Y la ¿Y tercera, cuál quedaría libre? ¿mande? ¿Cuál quedaría libre? Ya me confundí de los temas. Ya están dos y faltaría el tercero, que sería explicar el funcionamiento, y de hecho esto viene en el libro, del motor de combustión interna. Para yo meterme solamente en los ciclos, entonces serían motores de combustión interna. De hecho es la sección 7.4. Ok. ¿Te interesa? Sí, maestra, por favor. Ah, ok, entonces sería de la página del libro, creo, aquí es 175, sección 7.4. No el ciclo, nada más el funcionamiento y pues ahí buscar más ejemplos y aplicaciones en la industria, Muy bien, ¿sí? gracias. Bueno, entonces ahorita ya son tres. ¿Serías tú sola, Paola? Ah, no, maestra, mi compañero también, ahorita le pasó su nombre. Ok. Se llama No, Cristian. si quieren no me los pasen, no Ok. importa, nada más. Ah, sí quiso conectarse. Este, pues nada más ahí en la presentación ya los veo, ¿sale? Muy bien, gracias. De nada. Ok, entonces ya estarían las tres exposiciones. Todavía van a seguir faltando más, ¿eh? Entonces no se preocupen. Ok, entonces vamos a comenzar con el ciclo de Otto, ¿sí? Entonces el ciclo de Otto es el ciclo por el cual trabaja, por ejemplo, el motor de gasolina, ¿sí? Entonces también ahí importante para los motores en las exposiciones es explicar qué tipo de combustión tienen y cuáles son los gases que utilizan, porque por ejemplo, pues algunos utilizan aire, pero ya hay diferentes tipos se utilizan diferentes gases, ¿verdad? Entonces ahí hay que hacerlo. Entonces estamos en ciclo, ciclo Otto. Ciclo Otto, ¿sí? Entonces, bueno, este ciclo ya les dije que son 6 procesos y de hecho ya se los mencioné ahí. Sí me escuchan bien, ¿verdad? No, es que yo los escucho como que bajito. Sí, la escuchamos, maestra. Ok, gracias. Entonces son 6 procesos. Consta de 6 procesos. Consta de 6 procesos. Entonces voy a tratar de dibujar más o menos, ¿sí? Que ya ahorita ya lo vieron, ¿no? Entonces está en un diagrama PV. Ay, no, con rojo no. Está en un diagrama presión, volumen, entonces tengo P y V, ¿sí? Y es una expansión, hagan de cuenta que es una cámara, como que en la cámara no hay nada, no hay ningún gas, entonces la cámara se mantiene en una presión constante, que es la presión atmosférica, que es una P sub 0, ¿sí? Y a esa presión lo que se hace es primero llenar la cámara con un gas hasta un volumen V1. Entonces de aquí el primer proceso es para acá llegar a un volumen V1, ¿sí? La llenan. Y ese sería el primer punto. El primer cambio de estado sería número 1. Después de que llenan eso de gas, del número 1 va a una compresión adiabática.
Entonces, esa compresión es porque el volumen disminuye de un volumen 1 a un volumen V2. Entonces, esa compresión la hace mediante este proceso y llega a un volumen V2. Entonces va aquí, más o menos, a ver si se ve. Y después, pues ese sería el cambio de estado número 2. Y después es un proceso isocórico, que ya lo vieron hace rato, a volumen constante, ¿sí? Un proceso isocórico a volumen constante desde este punto hasta arriba, donde hay un cambio de presión, ¿sí? Y hay una entrada de calor. Entonces va hasta un punto 3. Este es el punto 3. Como que lo puse ahí muy... Déjenlo borro para... Es que lo puse muy junto, ya no me va a caber. Ténganme paciencia. Así vamos a ver diferentes ciclos. Ok. ¿Esto qué? No, sí, líneas. Bueno, no, ahorita no voy a checar eso. Entonces tengo el diagrama presión, volumen. Entonces está en un estado inicial de una presión P sub 0. Se llena la cámara de gas hasta un volumen V1 y este es el cambio de estado 1. De aquí hay una compresión adiabática hasta aquí. Y aquí tenemos que es un volumen V2 y aquí es el cambio de estado 2. Y de aquí hay un proceso isocórico donde cambia la presión hasta un punto 3, ¿sí? Y aquí hay una entrada de calor y la voy a poner en verde. Entonces aquí hay un calor absorbido que quedamos que era QH. Y luego de este hay una expansión ahora del gas mediante una curva diabática hasta de nuevo el volumen 1. Entonces este es el punto 4 y luego es un proceso isocórico donde cambia la presión de P sub 4 a P sub 1, ¿sí? Y aquí hay un calor cedido o calor de salida que nosotros sabemos que es Q sub C, ¿sí? Y luego, todavía aquí no llega, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Aquí todavía no llega a las condiciones iniciales, llegó a 1. Pero entonces de 1 tienen que volver a sacar el gas, ¿sí? Entonces, bueno, para acá iba una línea así y cuando la va a sacar de nuevo sería de 1 hacia acá. Esto significa que el ciclo va así y luego de nuevo va hasta acá. Entonces vuelven a vaciar la cámara, ¿sí? Entonces, este es el ciclo de Otto, consta de 6 procesos y aquí importantísimo, estas dos curvas son adiabáticas. Entonces aquí es adiabática. Significa que ahí no hay calor, ¿verdad? Y esta también es adiabática. Adiabática, ahí me faltó algo. Entonces, este es el ciclo de Otto. Necesitan que anotemos, bueno, sí lo vamos a anotar. Entonces, esta es la representación gráfica y vamos a anotar los procesos, ¿sí? Entonces, voy a cambiar de pizarra. Entonces, aquí ponemos... Una pregunta. Dime. De 1 a 2 y de 3 a 4 se dibujan curvas, ¿verdad? Sí, sí, parecen líneas, ¿verdad? Parecen líneas... Recto. Ajá. Sí, no, sí es como una curvita, es algo así. Ok, maestra, gracias. Algo así, como así, una curvita. Las que sí son líneas son estas dos, son líneas verticales, esta y esta. Y esta sí es como un poquito más curvita, ¿sí?
Sí, maestra, gracias. Bueno, ok. Entonces, fíjense bien, lo que les decía, del proceso, el proceso 1 sería desde este punto hasta el 1, ¿verdad? Entonces ahí la presión se mantiene constante, que es una presión atmosférica, y pues hay una admisión del gas, es decir, dejan entrar el gas hasta que llega a un volumen V1. Entonces ahí lo que cambia pues es el número de moles, el número de moles cambia de 0 a N1, ¿verdad? Entonces es lo que vamos a poner en el siguiente, en el primer paso. Entonces, procesos, creo que me hubiera conectado a la otra, pero bueno. Entonces, número 1. En el proceso 1 ponemos que es una admisión isobárica. Es una admisión isobárica que es a presión constante. Isobárica. Donde el número de moles varía desde 0 hasta N1. Bueno, N sub 1. Le voy a poner un guión bajo ahí para que denote el subíndice. Entonces, es decir, en la cámara no había gas y la llenan con gas, ¿verdad? Entonces varían desde 0 hasta N1. Igual que el volumen varía de 0 a V1, ¿sí? Que eso significa que lo llenan. Todo a presión atmosférica constante. Es la 0, ¿verdad? Y le voy a poner P guión bajo sub 0. Entonces, este es el primer proceso. Entonces, ese es el proceso de 1 a 2, perdón, de P sub 0 al estado 1. Y luego vamos de el número 1 al 2, que yo les dije que es una compresión, ¿verdad? Porque el volumen 2 es menor que el volumen 1. Entonces, número 2 va a ser, ahorita lo muevo, o ya lo puedo mover, okay. Pero ya no puedo. Ok, en el número 2 es una compresión adiabática, porque se está sobre una curva adiabática. Las curvas a veces van a ser isotérmicas, adiabáticas, isobáricas, isocóricas, pero nosotros ya sabemos qué son estos procesos. Entonces es, ¿qué puse? Número 2, compresión adiabática. Bueno. Una compresión adiabática adiabática y hay un cambio de temperatura donde, perdón, ahí hay un cambio de temperatura que en el diagrama no lo podemos ver porque está en un diagrama PV, pero la temperatura cambia de teta 1 a teta 2. Normalmente en los ciclos nos van a decir qué cosas cambian, ¿sí? Entonces, como ahí no lo puedo poner de teta 1 a teta 2, ¿sí? Y luego en el tercer proceso,
pues ya vimos que es un proceso isocórico porque se mueve sobre la misma línea del volumen y ahí hay un aumento de temperatura y presión, la presión cambia. Entonces en el número 3, número 3 sería aumento isocórico significa que es a volumen constante de la temperatura y la presión de la temperatura y presión se absorbe un calor QH, ¿verdad? Que es un calor de entrada. Entonces ahí es QH. Que ese calor se absorbe de acuerdo a la combustión, o más bien tiene que ver con la combustión. Entonces aquí, nada más, fíjense bien. El proceso 3 es el aumento isocórico. Entonces aquí la temperatura y la presión cambia. Entonces, del punto, déjenme lo veo, este sería el punto 2 al punto 3. Entonces, teta 2, la temperatura teta 2 del punto 2 cambia a teta sub 3. Ay, no. Me choca que pase esto. Ay. Ay, no. Ah, ya no sé qué le hice. Ujú. Déjenme lo acomodo porque me desespera esta parte. Ahorita borro esas cosas que se ven raras. Ok. Y el 1, no sé dónde quedó. Bueno, ya tenían el 1, ¿verdad? Díganme que sí. Ay. Sí, maestra. Ok. Entonces, en la 2, en la 3 les estaba diciendo que la temperatura cambia de teta sub 2 a teta sub 3. Entonces aquí el cambio de temperatura es de teta sub 2 a teta sub 3. Y la presión también cambia de una presión P sub 2 a una presión P sub 3, ¿sí? Y el volumen se mantiene constante, que es el volumen B sub 2. Entonces esto es 2, cambia a P sub 3 en ese estado. Y ya se dejó de compartir, ¿verdad? Maestra, ya no se ve. Sí, maestra, ya no se ve. Ay, no. Como que no funciona esto. Mm, Lo estoy intentando de nuevo, ¿eh? Ahí está. Ok, entonces cambia eso de 2 a 3. Y en el proceso 4, ya quiero terminar esta parte. En el proceso 4
pues vemos que es la expansión adiabática. Entonces es expansión adiabática. Es una expansión adiabática y igual ahí pues obviamente no hay eh, no hay calor. Entonces solo hay un cambio de temperatura donde la temperatura cambia. Ahí las etiquetas son como en los puntos, ¿eh? Entonces en el 4 va a cambiar la temperatura de teta 3 a teta 4. Entonces cambia de teta sub 3 a teta sub 4. Nada más. Y el número 5, pues es como un descenso, ¿verdad? A volumen constante, entonces lo podemos decir que es un descenso isocórico. Igual hay un cambio de temperatura y presión y allí hay un calor cedido del sistema al medio externo. Entonces vamos a poner el 5, un descenso isocórico de temperatura y presión y se da un proceso en el que se cede calor, en el que se cede calor, ¿sí? Este sería el 5 y la temperatura y la presión pues cambian de la siguiente manera. Entonces, como va del punto 4 al punto 1, pues entonces la presión, la temperatura cambia de teta 4 a teta sub 1 y la presión igual cambia de presión 4 a presión 1, ¿sí? Y finalmente el proceso 6, que es cuando va desde el punto 1 hasta el P sub 0, donde disminuye el volumen de B1 a 0, es decir, donde sacan como de la cámara todo el aire, pues es el siguiente. Voy a cambiar de pizarra. Sería número 6. El último sería el proceso 6, donde pues es un escape, ¿verdad? Es como si sacan todo. Esa presión constante, entonces decimos que es isobárico. A presión atmosférica constante. Presión atmosférica constante. Y el volumen varía de ser B sub 1, a 0, ¿sí? Y el número de moles varía de N1 a 0. Igual, se sacan todo eso. Y la temperatura se mantiene constante, ¿sí? Entonces, ese sería el proceso número 6. El conocer todos estos procesos es importante porque, bueno, pues sabemos cuál es el funcionamiento del ciclo y a partir de saber qué procesos se llevan a cabo, nosotros podemos, ¿cómo se dice? Podemos, determinar la eficiencia o rendimiento de un ciclo, ¿sí? Que nosotros ya sabemos que, bueno, teóricamente nos dice que podemos obtener rendimientos o eficiencias de hasta el 100% o de igual a 1, pero pues en la práctica, pues no, ¿verdad? Es muy complicado. Entonces nosotros vamos a determinar la eficiencia
eficiencia del ciclo Otto. Y pues vamos a poner ahí entre paréntesis idealizado. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver por qué idealizado. Se hacen pues varias consideraciones para que sea ideal, ¿sí? Entonces, ¿por qué ideal? Porque la sustancia con la que trabaja el ciclo, pues es muy importante para obtener las eficiencias. Entonces, vamos a comenzar analizándolo con un gas perfecto, que nosotros ya sabemos cuáles son sus propiedades, su ecuación de estado y etcétera. Entonces, pero esto cambia cuando nosotros cambiamos de sustancia, ¿sí? Entonces, hay algunas sustancias que bajo ciertas condiciones se pueden considerar un gas perfecto, pero bajo otras condiciones, pues dejan de considerarse así. Entonces, hay que hacer algunos cambios. Por eso en este le pongo yo idealizado, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué significa que sea idealizado. Entonces, vamos a considerando las siguientes condiciones, ideales, ¿sí? 2 puntos. Entonces, siguientes condiciones ideales. Y las voy a ir etiquetando por números, ¿sí? Entonces, la número 1 sería, número 1, lo primero es la sustancia, ¿sí? Entonces vamos a decir que la sustancia que trabaja es aire y, algo importantísimo, se comporta como un gas perfecto. Eso es lo primero, esa sería la número 1. Y luego la número 2, pues es lo que hemos estado hablando durante el curso de termodinámica, que todos los procesos son o se llevan de manera cuasi estática, ¿verdad? Ya sabemos qué significa eso. Todos los procesos son cuasi estáticos. Esa es la número 2. Número 3. La número 3 es que no hay rozamientos. ¿Qué significa esto? Que como habla de un gas que entra a un cilindro y que en el cilindro hay ¿cómo se dice? Un pistón, pues entonces no hay ningún tipo de rozamiento en el movimiento de las partes mecánicas del motor, ¿verdad? Entonces no hay rozamientos. Es decir, no hay disipación de energía. El número 4, no, yo creo que sí, así lo dejamos. Entonces, estas son las 3 consideraciones que nosotros vamos a tomar en cuenta para obtener la eficiencia del ciclo Otto. Ahora, vamos a analizar los procesos, ¿sí? De nuevo. Y los puntos, fíjense bien. Del proceso, bueno, aquí voy a anotarlo, añadir texto. Analizando los procesos, ¿sí? Entonces, ahí voy a poner en el primer proceso, que es desde el punto donde se llena la cámara con un gas hasta llegar al punto 1. Entonces voy a poner ahí número 1. En ese proceso, nosotros sabemos que el volumen cambia de 0 a B1 y el número de moles cambia de 0 a N1, ¿verdad? Entonces, en ese punto se cumple lo siguiente. Bueno, voy a regresar para que lo vean. Esto no, aquí. Entonces, aquí tengo yo una presión 0 que se mantiene constante hasta acá. Entonces, en este proceso, que es el número 1, el volumen cambia de 0 a B1. La presión es B sub 0, ¿sí? Y aquí el número de moles también es N1 y aquí es 0, ¿verdad? Entonces, en este punto 1 se debe de cumplir la ecuación de estado de un gas perfecto,
¿sí? ¿Cuál es la presión? P sub 0. El número de moles aquí es N1, el volumen es N1 y la temperatura es θ1. Entonces, en el punto 1 se cumple la siguiente ecuación. P sub 0 por V1 es igual a N1 R θ1, ¿sí? Acuérdense, esta P sub 0 es porque va a un proceso isobárico. Eso se cumple en el punto número 1. En el punto de 1 a 2, lo voy a poner aquí. En el cambio de estado de 1, ay no, de 1 a 2, fíjense bien, acá voy a sacar ecuaciones que yo pueda utilizar. De 1 a 2 es un proceso adiabático, ¿sí? Hay un cambio de temperatura, eso se los dije que va de θ1 a θ2, ¿verdad? También hay un cambio de volumen que va de B1 a B2. Entonces, una ecuación que nosotros creo que sí trabajamos cuando estábamos viendo esto para procesos adiabáticos. Entonces, para procesos adiabáticos, se cumple lo siguiente, que la temperatura en el punto 1 por el volumen en el punto 1 a la gamma menos 1 fue una ecuación que obtuvimos, es igual a θ2 por el volumen 2 a la gamma menos 1. ¿Alguien recuerda cómo se define gamma en términos de las capacidades caloríficas? ¿Nadie? Era la división entre las capacidades, ¿no? Pero no me acuerdo si era cuál iba CP en el sobre numerador. CB. ¿Qué sería? ¿Alguien se acuerda? Que yo no me acuerdo tampoco. Si era la división. Creo que es CP entre CV. CP sobre CV. Sí, CP sobre CB. Ujú. Gamma es CP sobre CB. ¿Alguien recuerda que cuando estuvimos trabajando con un proceso adiabático para un gas perfecto, obtuvimos este tipo de ecuaciones? ¿O no? Si no, para dejarlo de tarea. Bueno, se cumple esto para el proceso de 1 a 2 y luego para el proceso de 2 a 3 es un proceso isocórico, ¿sí? Entonces ahí solamente sabemos que hay un cambio de temperaturas y que hay cambios de presión, entonces eso solo lo voy a poner así, de 3 a 4, pues simplemente cambia temperatura de θ3 a θ4, de presión 3 a presión 4 y pues el volumen es V2, se mantiene constante. Y luego del proceso de 3 a 4 también es un proceso adiabático y es una expansión, entonces se tiene que cumplir a una expresión parecida a esto, ¿no? Entonces voy a continuar. Entonces, del proceso, aquí me equivoqué, ¿verdad? Es del 2 a 3. Y es de θ2, bueno, es θ2 a θ3 y la presión cambia de presión 2 a presión 3. Y luego, del 3 a 4, que también es una expansión adiabática, pues se cumplen las mismas ecuaciones, solamente cambiando las etiquetas de las temperaturas y los volúmenes. Entonces se cumple que es θ3, V3 a la gamma menos 1 igual a θ2, V2
a la gamma menos 1. Gamma igual es CP sobre CB. Y es 4. Aquí es 4. Teta 4, V 4. Esto que estoy haciendo es lo que ustedes van a tener que hacer cuando resolvamos ciclos, ¿sale? Y luego del 4 a 1, pues igual, solamente es un descenso de temperatura a volumen constante, cambia temperatura y cambia volumen. Entonces, de 4 a 1, simplemente cambia de teta 4 a teta 1, de presión 4 a presión 1, y el volumen se mantiene constante a V sub 1. ¿Sí? Y bueno, pues ya en el último proceso no hay mucho que decir porque de 1, desde cuando ya se saca todo el gas de la cámara, pues simplemente el volumen cambia de V1 a 0 y el número de moles pues también se hace 0, ¿verdad? Entonces con esto, fíjense bien, nosotros ya podemos obtener la eficiencia. Nosotros sabemos que la eficiencia se define, la eficiencia se define como 1 menos, ¿verdad? Eta es igual a 1 menos el calor cedido sobre el calor absorbido. Entonces tenemos que obtener QC y QH para saber cuánto vale la eficiencia. Y en términos de qué cantidades yo puedo ponerla para que sean cantidades que yo puedo medir, ¿sí? Como que se trabó. Ay, hoy no es mi día. Ya se me fue la hora. No quiere conectarse. No quiere. Y no quiero perder más tiempo. Perdón, chicos, pero voy a cerrar la sesión y luego la vuelvo a abrir para utilizar la pizarra directamente. ¿Sale? Diferencial que es teta, evaluado de teta 2 a teta 3, pues entonces me queda CB por teta sub 3 menos teta sub 2, ¿verdad? Y esta es la forma del calor absorbido. Y ahora hacemos lo mismo. Calor cedido. El calor cedido en el día aquí, para el calor cedido, y voy a poner entre paréntesis que es del proceso 4 al 1, ¿sí? Para el calor cedido se analiza ese proceso, y ese proceso, si lo ven, también es un proceso a volumen constante, y también se da un cambio de temperatura de teta 4 a teta 1. Entonces ahí vuelvo a utilizar lo mismo, porque es a volumen constante, entonces voy a tener que es un calor cedido, Q sub C, igual a la integral, y ahí va de teta 4 a teta 1, ¿sí? De C sub B de teta. En este caso, importante, y ahí si quieren hagan una nota, yo utilizo la capacidad calorífica C sub B
porque los dos procesos son isocóricos, ¿sí? Cuando yo tenga a lo mejor que absorbe y que cede calor en procesos isobáricos, donde la presión es constante, pues podemos utilizar la definición de C sub P. ¿Sí? Por teta 1 menos teta 4. Pero aquí hay que hacer una consideración. Es una nota que considero debe ser, bueno, máximo igual a 1, ¿no? ¿Qué pasa si aquí uno de estos dos calores fuera negativo? Matemáticamente, ¿qué pasa? ¿Quién me La puede eficiencia va a decir? ser mayor a 1. Exacto, la eficiencia va a ser mayor a 1. Entonces aquí nosotros siempre debemos considerar la magnitud de estas cantidades, ¿sí? Para que ni los dos sean, ni este sea negativo, ni este sea negativo, y la eficiencia o la definición de eficiencia se mantenga. Entonces, en este caso, es solo porque el calor me queda en términos de temperatura en teta 4 es grande que teta 1, ¿verdad? Entonces, esta cantidad es negativa, ¿sí? Tenemos siempre que checar esas cosas. Si esto es negativo, pues entonces yo voy a decir que el positivo de Q sub C va a ser sub B por teta 4 menos 1, que sea para considerar, no tiene nada que ver con la, o sea, sí cuando se desprende calor, el signo nos dice que se desprende, pero aquí en la eficiencia, pues nos va a 1. Entonces siempre hay que considerar el positivo, por eso aquí hago el cambio de las temperaturas, ¿sí? El Q sub C y el Q sub H en términos de cosas que puedo medir, entonces ya lo puedo sustituir en eficiencia. Voy a cambiar de pizarra. Entonces, la eficiencia eta es igual a 1 menos Q sub C, que obtuve que es CB por teta 4 menos teta 1. Sobre C sub B por teta sub 2. Y aquí vemos que CB entre CB es 1, ¿verdad? Que en este caso se cancela, pero si no se cancelara no hay problema porque para varias sustancias ya, ¿sí? Bajo ciertos procesos. Entonces, aquí yo tendría eta, que es la eficiencia, igual a 1 menos teta 4 menos teta 1 sobre teta 3 menos teta sub 2. Y esta sería la eficiencia de este ciclo, que también se puede expresar en términos de volumen, ¿sí? Entonces, esta sería como, si quieren ponerle ecuación 1, ¿sí? Entonces, eficiencia en términos de temperatura. Y luego vamos a utilizar otra. Entonces, en términos de volumen, porque si se fijan ahí tengo que hacer la medición de 4 temperaturas. Si yo lo hiciera en términos de volumen, sería solamente 2, ¿verdad? 2 mediciones, el volumen 1 y el volumen 2. Entonces, entre menos mediciones tengamos que hacer, mejor, porque así el error disminuye, ¿sí? Entonces, en términos de volumen, ¿qué voy a hacer? Pues voy teóricamente a cambiar estas temperaturas en términos del volumen y volumen 2 utilizando las relaciones de las adiabáticas. Entonces, las relaciones de las adiabáticas eran teta 1, V1 a la gamma menos 1 igual a teta 2, V2 a la gamma menos 1.
Y la otra era teta 3, V2, se me hace que ahí me confundí. Es que aquí ya no lo tengo. Si ahí les puse volumen 3, nada más chequen que el punto 3 está sobre el volumen 2, ¿sí? Y esto es igual a teta 4, volumen 1 a la gamma menos 1, y esto también va a la gamma menos 1. Sobre las adiabáticas se cumple eso, ¿sí? Esto es V1 y esto es V2. Entonces, si ver la división, la resta, perdón, de esta expresión menos esta. Claro, esta con esta, ¿están de acuerdo? Entonces, restando, nosotros vamos a tener que es teta 4, V1 a la gamma menos 1 menos teta 1, V1 a la gamma menos 1 igual a teta 3, V2 a la gamma menos 1 menos teta 2, V2 a la gamma menos 1. Hice así la resta para que me quedara la relación esta, la resta entre estas temperaturas, ¿va? Y aquí pues factorizamos el volumen 1 y el volumen 2. Entonces me queda teta 4 menos teta 1 por U igual a teta 3 menos teta 2 entre V2 a la gamma menos 1. Y si se fijan, si yo paso esto dividiendo y este para acá, entonces esta relación ya la obtengo en términos de los volúmenes, ¿verdad? Voy a cambiar de pizarra. Y de aquí nosotros tenemos que teta 4 menos teta 1 sobre teta 3 menos teta 2 es igual a V2 a la gamma menos 1 entre V1 a la gamma menos 1, que esto es lo mismo, como es el mismo exponente, de V2 sobre V1 a la gamma menos 1, ¿sí? Y a esta razón, se le llama razón de compresión o expansión, donde a la razón que sería V1 sobre V2, es decir, la relación entre el volumen 1 al volumen que se comprime, se llama razón de compresión o expansión. Sí, ¿verdad? Porque los dos, el volumen 1 y el volumen 2, pues puede ser la de compresión o expansión, porque se contrae hasta el volumen 2 y se expande hasta el volumen 1. Entonces, si nosotros la eficiencia la podemos en términos, y si se fijan es V1 entre V2, es decir, es el recíproco de este. Entonces aquí eta va a ser igual a 1 menos U2 sobre V1 menos 1. No sé la razón, R igual a eso. Eta en términos de ese es el recíproco. Aquí pues tengo que considerar entonces eta a la gamma menos 1. Y aquí nada más recordar que R pues es la razón de compresión o expansión. Es igual a V1 sobre V2. Entonces, aquí tengo la eficiencia en términos del volumen de compresión y expansión. Y bueno, pues nada más comentarles que a partir de esta nosotros ya podemos obtener la eficiencia.
la razón no puede ser o no puede excederse de 10. Entonces, espérame. Entonces, en un motor de gasolina, la razón R no debe de 10. Es decir, que la razón entre los volúmenes no tiene que ser mayor a 10, ¿sí? Porque si se excede en temperatura, se eleva y se produce una explosión. Se produce una explosión. Antes de producirse, que esta va a ser otra exposición, antes de producirse la chispa. ¿Sí? Y es a lo que le llaman encendido prematuro. Entonces, esta es otra exposición, lo de encendido prematuro. Y esto se determinó que quitar lo del encendido prematuro. Es como dónde pasa, cuáles son las características y etcétera. ¿Nadie? ¿Qué sería, maestra? ¿Como otra exposición? Sí. Ese ya lo pedimos acá en el grupo, maestra. Isis. Que es Ramírez Torres y Romo Alcalá. Si es en parejas. Sería lo de ver cómo lo buscamos. Ok. La otra sería límites de la eficiencia en motores de gasolina y diésel. Como que buscar cuáles son los límites de eficiencias en la industria para estos tipos de motores. ¿Sí? No sé, o sea, que nos digan, bueno, pues así como que la eficiencia más grande es de tal, ¿no? Que teoría, no, ahí yo creo que les va a salir que el ciclo de Carnot y eso, pero las eficiencias más grandes y las más pequeñas. Maestra, es que se está trabando un poquito, entonces no, bueno, al menos yo no lo estoy entendiendo muy bien. La parte de la primera presentación, de lo de encendido prematuro, sí. ¿Y la segunda exposición de qué era, perdón? De los límites de la eficiencia en motores de gasolina y diésel. O sea, buscar las eficiencias que están actualmente o que tienen actualmente dichos motores. Y les menciono que tal vez ahí venga un ciclo. No hay que presentar el ciclo porque eso lo vamos a ver, se llama ciclo de Carnot. Todavía no vamos ahí, pero sí hay que como dar tablas de eficiencia y dar así como que para ambos motores, que es el de gasolina y el de diésel, ¿sí?
¿Sí? ¿Ya me entendieron? Sí, maestra, creo que uno de mis compañeros la quería. Sí, maestra, nosotros la presentamos. Ok, perfecto. Entonces ya sería todo por hoy. ¿Qué clase que es el mañana, verdad? Pues vamos a seguir con esto, ¿sale? Entonces nos vemos mañana. Hay tarea ahí de teoría, ¿sale? Para los que llevan teoría. Bueno, las presentaciones las van preparando para la siguiente semana. ¿Sí? Bueno, nos vemos, chicos. Bye. Maestra. De la Mande. presentación, pero ¿comienzan qué día? El miércoles de la siguiente semana. Ah, ok. ¿Y qué tiempo aproximado quiere por la exposición? 10 minutos máximo. Ah, muy bien. Ok, ¿Sí? sí, era toda mi duda, gracias. Sale. Bueno, ok. Bye.